un canal en el que hablamos de todo un poco, y la verdad, yo este directo no tenía intención de hacerlo, es un directo totalmente improvisado, pero porque la actualidad manda. Lo que ha pasado hoy en Madrid relacionado con la Vuelta a España ha sido extremadamente grave y creía que había que hacer algún comentario. Yo voy a dar una pequeña introducción. Tengo aquí a Juan Carlos Pérez, Gabón, de nuevo, ¿no? Sí. Y Juan Carlos va a poder complementar. Hoy terminó la Vuelta a España 2025 de una forma peculiar, a más de 50 kilómetros de meta, ¿de acuerdo?, sin que se entrara en el circuito urbano de Madrid que estaba diseñado, y fue, digamos, que el colofón patético a una situación patética que empezó en el momento en que el pelotón entró en territorio español. Hemos tenido innumerables incidentes en Figueras, en Bilbao, en Galicia. En Valladolid tuvo que recortar la crono a menos de la mitad para evitar problemas. Ayer en la Bola del Mundo, y finalmente en Madrid por manifestantes pro-palestinos. Claro, ¿cuál es la cuestión? Por ejemplo, no ha habido final de etapa, no ha habido podio, la victoria de Vingegaard ha sido prácticamente clandestina y sobre todo hemos dado una imagen bochornosa a mi modo de ver. Entonces, vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué podemos decir de lo que ha pasado hoy? Es una última parte respecto de una vicisitud que, como se puede recordar, en el ámbito deportivo, pues no es la primera vez que hay alguna situación geopolítica que pueda ser dificultosa. Ahí podríamos hablar de que en los últimos 50 años el viraje histórico de cierta izquierda europea hacia posiciones llamadas pro-palestinas es algo que, teniendo en cuenta que es el 80 aniversario de la Vuelta, teniendo en cuenta que ciertamente año 35-36 fueron las primeras vueltas, pero luego el franquismo, la guerra civil y estas cosas, digamos que hay un periodo en el que ciertamente aquí tenemos que es la Vuelta 80, y en esos 50 años después de la Guerra del Perdón, pues evidentemente la causa llamada Palestina ha tenido un cierto predicamento. Pero estaría dándole bola teniendo en cuenta de que hoy muchos de los informativos deportivos, muchas de las tertulias también deportivas, seguramente habrán incidido en esto, lo mismo que en la época del terrorismo, en el caso vasco, en el caso de también hubo terrorismo en Galicia y en Cataluña, organizaciones que ejercían este tipo de actividades. Pues evidentemente creo que no se privó a deportistas ni gallegos, ni vascos, ni catalanes respecto de participar en competencias deportivas. Y seguro que en el momento en el que había atentados terroristas por parte de ETA en los años 90, también se saltaba por tema político tertulias también deportivas, hasta el punto de que tengo por ahí guardado el Marca de septiembre de 1998, después de la formalización de la tregua, y la portada del Marca era sobre la tregua de ETA. Así que estas cosas han pasado respecto de capitalizar la actualidad también en el mundo deportivo. Pero yo cambiaría dos cosas. Que una cosa es el debate respecto de la presunta causa, que es una excusa. Porque por esta razón, y con más razón, aquí está Moabdid, podrían paralizar la siguiente vuelta por la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y quien dice Guinea Ecuatorial podríamos decir de Sudán, de Myanmar, de Somalia, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Podríamos poner decenas y decenas. Se indignarían. Yo estoy seguro de que algunos se indignarían. Claro, se pondrían en el posicionamiento que hoy seguro que ha tenido Vox. Se cambiarían los papeles completamente. Pero por lo tanto tenemos el tema de la seguridad, el tema de la legalidad, del cumplimiento de lo que es interrumpir una carrera, garantizar la seguridad de los corredores.
A fin de cuentas, esto está tasado, Código Penal, diversas leyes que tienen cierta incidencia y que no se han cumplido, se han violado, y que eso incide en Unipublic como responsable de la vuelta, la situación respecto de la UCI, respecto de los equipos en su falta de solidaridad con respecto de Israel Premier Tech, la situación respecto del gobierno de España y garantizar la seguridad pública. Ahí tenemos una panoplia importante. Pregunta de Muabdi, que me parece interesante. Muabdi, si ves el vídeo que he hecho, que son 25 minutos, la respuesta es inequívoca, sí. En el artículo, creo recordar que es el 557, ahora no recuerdo si es exactamente ese, pero también en el artículo 148 y 147 y 148, o era 148 y 149, no recuerdo, no lo he interiorizado, lo he explicado, pero hay una serie de artículos, los citados, del Código Penal y de la ley de asuntos deportivos, con lo cual esto que ha pasado sí es delito. Delito entre 6 meses y 3 años para los manifestantes. De hecho, eso lo dice al principio del vídeo, porque yo he podido ver una parte del vídeo, porque no he podido más por tiempo material, porque tenía que entrar en el director a las 9, pero sí, esto lo has dicho al principio, además. Moralmente, sin dudarlo, es una irresponsabilidad. Vamos a ver, es que yo voy a enseñar fotos de lo que ha pasado hoy, porque esto hay que enseñarlo. Por supuesto, me voy a tomar mi tiempo de enseñar a la exministra de Igualdad manifestándose. Vamos a ver, estas son algunas fotos, ¿no? Hasta aquí, la caravana, cómo han quedado algunas cosas, es decir, directamente han cortado el Paseo del Prado en Madrid. Sí, eso de cruzar. Sí, eso de cruzar cosas delante de la carretera, que curiosamente, y seguro que no les va a gustar, lo utilizó la dirigencia en el golpe de Micheletti contra Mel Zelaya, cuando este intentó ingresar en el territorio de Honduras desde el lugar en el que le dejaron, que era Costa Rica. Para intentar evitarlo, cruzaron camiones, a lo que pasó, creo que fue en Guayaquil también, en marzo-abril del 2020, cuando hubo un intento de enviar, creo que fue desde España, un avión que se decía allí que venía llegado lleno de esas cosas que pasaron en ese año de COVID-19. Y por tanto estas cosas a veces suceden, que en aquel caso el aeropuerto de Guayaquil pues también. Así que el que lo hagan no es novedad, pero que lo hagan es un delito. Esto es el Marca, y van subiendo de nivel. Claro, es que he enseñado solo unas pocas, pero es que, claro, el Marca hoy, aparte de hablarnos del fútbol, que bueno, ha ganado 6-0 el Barça, por cierto, para que le interese. Vamos a ver, vamos a enseñar. ¿Y en dónde han jugado? Bueno, sí, en el Johan. Vamos a ver, vamos a dejar que pase y venga. Sí, aquí la pregunta que convendría hacerse es: ¿cualquier causa puede justificar unos fines? La pregunta era si cualquier causa puede justificar unos fines y unos medios y unos fines, que son unos medios estos que estamos viendo, y en la finalización es que la vuelta no termine, cosa que es una finalización lograda, lo han conseguido. Están orgullosos de eso, dicen que Palestina ha ganado la vuelta.
pero yo lo que he visto... ¿Qué pasó, por ejemplo, en Bilbao? Pues parece que hubo más intervención de la que... Porque hubo 4 chinas heridos, hubo 5 identificaciones, hubo 10 detenciones, cosa que pudiera parecer, y lo es, muy poco, pero teniendo en cuenta lo que ha habido después respecto de Lugo, respecto de Valladolid, respecto de Madrid, pues uno pone en su justa medida el hecho de que la crítica era sólida y válida, en el caso de la etapa de Bilbao, creo que era la 11, con respecto de lo que tendría que haber pasado hoy. Porque se comenta, y lo he comentado yo, de que eran 2000 policías, pero no eran 2000 policías, porque una cosa eran los policías municipales que pudiera haber, policías nacionales, también había guardias civiles, pero también había otro tipo de agentes, tipo SAMUR, y esos cuentan en los 2000. Cuando tenemos en cuenta que la disponibilidad en un partido de Champions del Athletic, y esta semana va a haber uno, prácticamente la totalidad de la plantilla, y estamos hablando de la plantilla de Chancha de 8000 profesionales, que haya solamente 2000 en global agentes para la finalización de la vuelta en Madrid, me parece que es muy poco. Por mucho que se diga que es la vez que más agentes ha habido, bueno, pues la comparativa no me arrienda la ganancia. Me parece que tendría que haber, no mirando otras vueltas anteriores, sino mirando las necesidades de esta vuelta, en donde ha habido un increscendo en el que no se ha intervenido, y al final pues se ha ido de la número 5 hasta la 21, que ha sido hoy. Solo ha habido 2 detenciones y 22 policías heridos. Ciertamente inverosímil, porque no solamente es que le hayan jodido a Ayuso o Almeida, no, porque sea la comunidad y la ciudad de Madrid, no. La imagen es de España como un país que no es capaz de organizar nada, que no es seguro, que la policía no funciona, y eso lo pagan todos y cada uno de los 48 millones de habitantes de España. Buenas de nuevo, Noé. Noemí de la Iglesia. Mira, hemos pasado una galería de fotos, bueno, con los angelitos, poniendo vallas en el Paseo del Prado, ¿no? Muy pacíficos ellos. Vamos a ver, tú dime, ¿qué te ha parecido lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado estos días en relación a la Vuelta a España? Bueno, aparte de que yo ya hice un reel en su día explicando un poquito esto, me parece una locura. Me parece que estas personas se han convertido en aquello que decían combatir. Están juzgando a unos deportistas, en este caso, por su país de origen, y en base a lo que ellos creen que representa ese país de origen y a las acciones que está teniendo ese gobierno, y tal como ellos juzgan las acciones de ese gobierno, están juzgando a estos ciclistas y les están haciendo pagar por ser de un país en concreto. Y yo ya lo dije en su día, a mí esto me recuerda mucho a una desgracia que asoló Europa hace unas décadas, que decimos mucho combatirlo. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo que son antifascistas, antifas, pero quiero recordar que lo que nace en oposición al fascismo es el liberalismo, es el no juzgar a la gente por el colectivo al que pertenece o por su país de origen en este caso, sino por el individuo. Esos ciclistas que están ahí, ellos han hecho algo. Ellos son ciclistas, son deportistas, están haciendo eso, y no solo ellos, sino todos los demás. ¿Qué están haciendo? Un deporte, están compitiendo en un deporte que sea justa o no justa, que pase o no por España, si debería pasar o no pasar, esto es otro debate. Pero que es la Vuelta Ciclista a España, que se está haciendo en España y que hemos quedado fatal, porque por encima yo no sé dónde están nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
honestamente. Yo no sé dónde estaban. Igual que no sé dónde estaban en Torre Pacheco días antes de que sucediera todo lo que sucedió allí. Porque estamos viviendo exactamente lo mismo, una dejadez de las funciones. No sé si esto es responsabilidad directa del ministro de Interior, si hay algún cargo intermedio que no está haciendo su trabajo, pero es una vergüenza. Todo lo que dice de España es horroroso. Obviamente a mí no me representan y creo que no nos representan a la mayoría de españoles, sin duda alguna, pero en este sentido, y teniendo en cuenta todos los acontecimientos que han estado pasando, incluso los que han pasado en Estados Unidos, quería recordar unas palabras, ya que estamos, de Charlie Kirk, que dijo: cuando la gente deja de hablar, empiezan a pasar cosas realmente malas. Cuando los matrimonios dejan de hablar, ocurre el divorcio. Cuando las civilizaciones dejan de hablar, sobreviene la guerra civil. Cuando dejas de tener una conexión humana con alguien con quien no estás de acuerdo, se vuelve mucho más fácil querer cometer violencia contra ese grupo. Creo que estas palabras vienen súper bien a este caso. Han completamente deshumanizado a toda una población por las acciones muy criticables, no digo que no, de un gobierno. Y digo yo, ¿y si nos hubiesen a nosotros aplicado esa vara de medir con Aznar? ¿O si nos la hubiesen aplicado a los que ahora no están de acuerdo, no estamos de acuerdo con Sánchez? ¿Se la aplicamos a los venezolanos con Maduro? Totalmente. Voy a hacer, con tu permiso, dos cosas. El problema es que nos la aplicaron. Y estoy pensando claramente en el 11 de marzo. Hicieron la socialización del sufrimiento para cualquier persona que estuviera en España, que era responsable de la existencia de un gobierno de Aznar, y las decisiones de ese gobierno estaban avaladas supuestamente por el conjunto de España. Y un poco en línea lo que dices, pues sería como si en cualquier aeropuerto internacional, pongan cual, hubiera un responsable de aduanas que diga: ¿de España es usted? No me gusta eso, Ábalos, Coldo, me parece que usted es un corrupto porque viene de allí, así que usted es tan corrupto como su gobierno, así que usted no entra en mi país. O en otro orden de cosas, que dijera: el país de donde Irene Montero era ministra y encima, después de que no logra entrar de ministra, la nombran eurodiputada, ustedes con sus votos. No, a mi país usted no entra. Evidentemente eso sería horrible, pero se están poniéndole ese plan. Claro, voy a hacer dos cosas. La primera, que sepáis que Juan Carlos tiene un vídeo de 25 minutos en su canal que ha publicado hace un par o 3 de horas, no llega a 3 horas, que lo voy a poner aquí para quien lo quiera ver, ¿vale? Por tiempo no lo voy a poner entero, pero lo que sí que voy a hacer es poner el reel que hizo en su día Noé, precisamente hablando de este tema, que lo tengo a mano. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Empezamos a ver las consecuencias de la colectivización y cómo, pues, todas esas personas que dicen estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo están empezando a juzgar a la gente por su país de origen. Sí, señores. Los juzgan cuando dicen que los gazatíes son todos de Hamás, pero también los juzgan cuando dicen que los ciclistas que están compitiendo solo por ser israelíes son genocidas. Son exactamente lo mismo los que dicen una cosa y los que dicen la otra. Os habéis convertido, no voy a decir la palabra, pero en aquello que asoló Europa hace unas décadas, aquello que construyó un muro. Sois exactamente eso. Y ahora no me vengáis con la excusa de que es que su gobierno, sí, su gobierno, pero no ellos. Céntrate en los individuos, no en los colectivos. Esa persona ha hecho algo, esa persona ha delinquido, esa persona ha asesinado, esa persona ha desgraciado la vida de niñas. ¿Lo ha hecho esa persona en concreto? Si lo ha hecho, entonces que sea juzgado. Que no lo ha hecho, no tienes nada en su contra. Empezamos a ver
Bien, básicamente sintetizaste lo que habías dicho, pero como me acordaba de ese reel porque lo vi en su día, lo he querido poner. A ver, yo sé que no es agradable enseñar a la persona que voy a enseñar, pero resulta que tenemos imágenes de Irene Montero apoyando a los palestinos, ¿no? Hoy. ¿Vale? Entonces, bueno, es OK Diario, pero esa foto también la puso ABC hace un par de horas. Por lo tanto, digamos que en principio le doy veracidad, porque no es el primer medio en el que la veo, y ABC en principio me la merece. Aquí la tenemos. El Paso del Prado. Una forma bastante pacífica, ¿no? Bastante tranquila, sosegada, ¿no? Lo que merece a una persona que ha sido ministra del gobierno. No sé. Opiniones sobre este show. Bueno, es el show de siempre de Irene Montero, los casos mediáticos, los que le pueden dar publicidad y los que le pueden dar votos, y nosotros no está. Pero esto lo hace con la causa palestina y con cualquier otra. ¿Cuántos genocidios hay reconocidos en el mundo actualmente? 3. Ninguno de ellos es Gaza, pero ondea la banderita, igual que la flotilla esta que está de fiesta, que no va a llegar a Gaza, eso lo sabemos todos. Y si llega, no va a llegar la comida, porque la gente que está ahí tendrá que alimentarse. Están de crucero, de fiesta, ondeando la banderita, por decir que están haciendo algo por la causa. O sea, es así. Es lo mismo de siempre, es a lo que nos tienen acostumbrados. Yo no sé quién se lo compra. Habrá gente que lo compre porque esta mujer es eurodiputada porque ha conseguido los votos. Pero... Sí, es del todo punto alucinante. Porque lo de la flotilla, más allá de si llegaron a Menorca, si el tema de la tormenta, si Greta Thunberg participando del lore de He-Man, bueno, hay cosas que serían graciosas de comentar, pero parece que simplemente ahora con mencionar dron y flotilla ya usted sabe de lo que estoy hablando, cuando no hubo un ataque, porque si lo miras, dicen que de los barcos que salían de Túnez hubo un ataque de un dron al barco líder Family, de nombre Familia. Pero, digamos, si lo piensa uno racionalmente, ¿le iban a atacar un dron y en la cubierta en donde no había nada? No tiene ni puñetero sentido. Si alguien quiere hacer daño, pues ataca en enjambre, hunde el barco, que es lo que pasó con el Rainbow Warrior en el año 87 en Nueva Zelanda. ¿Ahí los franceses serían más profesionales de los israelíes? Claro que no, porque todo el mundo indica que los israelíes serían mucho más asertivos a la hora de hacer el mal y tendrían más herramientas y más ganas. ¿Qué fue realmente? Pues fue una parte del barco donde había fuegos artificiales que se debieron de quemar de alguna manera, y eso generó una serie de explosiones y un incendio. Pero eso no se puede vender. ¡Qué ridículo! Una flotilla que además lleva fuegos artificiales y se queman y por tanto incendio. No, hay que tratar de vender, y además saben que lo van a comprar el hecho de que ha habido un ataque de un dron malvado y ya está. Y a continuación haces como que eso ya lo sabe todo el mundo. Está dentro del lore de la organización y de todo esto, como muchas otras cosas que se han ido viendo, porque el problema es que cuando entras, y es difícil entrar porque es doloroso, Brandolini ya lo dijo respecto de afirmar algo en segundos y refutarlo en horas o en días, en la ley de Brandolini. Ahí nos encontramos con que hay muchas cosas referidas a Gaza, referidas a Hamas, referidas al Ministerio de Salud de Gaza, en donde podríamos entrar en disquisiciones respecto de todas las mentiras que se han comentado y que es la verdad la que debería de prevalecer. Pero en el caso de hoy, es que me valdría cualquier excusa y todas serían inválidas. Porque una cosa es manifestarte
y otra hacer una injerencia en la carrera poniendo en riesgo la vida de los corredores, poniendo en riesgo la vida de los espectadores, incumpliendo la ley, violando la ley, y por lo tanto todo este conglomerado de cosas son lo verdaderamente importante. El hecho de transgredir la realidad para tratar de hacer lo que consideras sin ningún tipo de límite, y eso debería de haber sido frenado en Figueras, en la etapa número 5, no en la 21. Y el no haberlo hecho en la 5 ha hecho un increscendo que ha llevado a la 21 a esto que se ha visto. Y razón por la cual, si hubiera algún tipo de racionalidad, y por un lado espero que no la haya, pero me temo que debería de haberla, mañana por la mañana tendría que haber una reunión en la FIFA y probablemente le quitarían a España el Mundial 2030. O se lo pondrían en un cuestionamiento muy grave, porque un Mundial trae más gente que una vuelta ciclística. Y por lo tanto, la demostración de hoy pone en riesgo lo de dentro de 5 años. Pero es que pongamos aquí más ejemplos. Esto, que sucedió ya hace unos días, pero para que vean que esto no ha sido una exageración. El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro-Palestina. Esto es de Infobae, ¿de acuerdo? Y es del 9 de septiembre, es decir, de principios de la semana pasada. Pero claro, de esta semana. ¿Pero qué es lo que pasó? Que es importante explicarlo. Javier Romo, ciclista de Movistar Team, abandonó la ronda tras verse involucrado el domingo en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro-Palestina en la carretera durante la etapa con llegada en Monforte de Lemos, es decir, cuando entró en Galicia, la Vuelta. Sigo. La organización confirmó que las heridas sufridas por el manchego impidieron que pudiera completar la etapa 16 que transcurría entre Poio y Mos. Bueno, fue la siguiente etapa. Bueno, pudo acabar aquella etapa, la etapa que acabó en Monforte, pero luego la otra ya no pudo, ¿no? Claro, ¿cómo fue la historia? Es interesante. Pues básicamente lo que pasó es que se interpuso una persona en la carretera. Esto lo han hecho mucho, los llamados manifestantes pro-palestinos. La policía tuvo que salir a interceptarlo y claro, el Javier Romo pues se dio el castañazo con uno. Tuvo que abandonar la carrera y afortunadamente parece que lo que ha tenido no es muy grave, pero este hombre pues no tenía por qué verse perjudicado. Y a este hombre le perjudicaron la carrera por esta historia. Tuvo que abandonar. Es que en esto, y es triste tener que romper una lanza por cierto colectivo, el de los solidarios con los presos, que en el final del milenio hicieron dos acciones bastante espectaculares. Una es introducirse en la primera casa de Gran Hermano, en el que únicamente lo que hizo fue entrar y quedarse para que lo echaran. Y ya está. No incidió, interaccionó solamente lo que quisieron hablar con él. Eso está disponible en la hemeroteca. O el Giraldillo, en aquel Mundial de Atletismo de Sevilla, en la ceremonia de inauguración, en el año 99, Carlos Herrera era el que lo inauguraba, y habían sustituido a los dos, a las mascotas, que eran dos personas, y en la parte del pecho llevaban la bandera esta de los presos, de preso a quechera, y en un momento dado simplemente se bajaron y ya está, se quedaron simplemente ahí, como no hicieron nada, no interactuaron con Carlos Herrera, no trataron de llamar la atención, simplemente presencia. Esto que pudiera haber sido todo lo contrario, en base a que estamos hablando de solidarios con unos presos de terrorismo, con lo cual podrían haber ejercido a su vez el terrorismo o haberlo hecho de una manera mucho más asertiva, pero no, era desobediencia civil y punto. Aquí nos encontramos con lo que vendría siendo terrorismo directamente. Gente que transgrede la ley de manera consciente porque piensa que su posición ideológica vale más que la situación legal
y por lo tanto se cree con todo el campo para hacer lo que considera oportuno, porque en cuestión de coste-oportunidad, en este caso acertadamente, piensa que el gobierno de España no está en disposición de hacer cumplir la ley, a pesar de que lo juramentó en la investidura y en la nominación y juramentación de los ministros y del Consejo de Ministros. Lo cual ciertamente da para reflexionar. ¿Por qué esta gente que está involucrada respecto de grupos que están relacionados con la sostenibilidad del gobierno de España, nos encontramos que piensan que todo el monte es orégano para hacer este tipo de cosas de manera creciente hasta llegar al día de hoy, en el que nos encontramos también en el otro lado con Almeida y Ayuso haciendo política partidista contra el gobierno de España, en vez de tratar de hacer una política de Estado, que sería lo lógico, lo cual ciertamente hace que todo el panorama sea todavía más triste. Claro, pero hay una cosa, Juan Carlos, a ver, entiendo lo que quieres decir. Evidentemente Almeida y Ayuso han arrimado el ascua a su sardina, pero la responsabilidad del orden público hoy era de la delegación del gobierno, era de la Policía Nacional. Quiero decir, a ver, lo digo porque sí me puede parecer demagógico. De hecho, voy a poner la carta que ha escrito Feijóo, ¿de acuerdo? Que ha publicado, ¿no? Pero, claro, es que si has tenido un gobierno que ha estado jaleando a los manifestantes estos días, si lo hemos visto, lo hemos oído, un gobierno que se jactaba de sancionar a Israel. Sí, el delegado del gobierno en Madrid ha dicho claramente que hay que proteger a los manifestantes. No a los ciclistas, que eso es lo grave, pero es que quería leer, antes de pasar a otro tema, las declaraciones que hizo Javier Romo, ¿no? Que abandonó. Dice, y esto es textual: mi primera reacción cuando me tiran a 50 por hora es la de cualquier persona. Creo que se podía haber provocado una tragedia mucho mayor. Por suerte, solo tengo golpes, no pequeños, pero pude coger la segunda bici y volver al pelotón a hacer mi trabajo. Le podía haber pasado algo mucho más grave, ¿eh? Es que estamos más grave. Claro, es que tú lo sabes, Noemí, porque te dedicas a la salud, a la sanidad. Pero yo cualquiera que haya estudiado para sacarse el carnet de conducir a 50 kilómetros por hora, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener sacar a un ciclista de la carretera? Claro. Para el ciclista, o sea, no hace falta ser enfermera, vete a las estadísticas de tráfico. Claro, pero lo digo porque lesiones de ciclistas sabrás, conocerás muchas, y esto a esa velocidad, por mucho que tome precauciones, ¿no? Es potencialmente, si es una mala caída, igual estábamos lamentando algo muy grave. Sí. Sí, claro. Podría quedar movilidad en varias partes del cuerpo para toda su vida. Claro. Porque al final la espalda no la lleva cubierta la cabeza, pero la espalda no. El cuello tampoco lo llevan muy cubierto los ciclistas. No sé exactamente qué traje llevaría este chico, pero hay ciclistas que no llevan toda la piel cubierta, por lo que se podrían provocar quemaduras graves por el roce del asfalto, con la consecuente infección de las mismas. Claro, es que estamos hablando de que esto, te quería preguntar, que tú eres además de la zona, ¿no? El Castro de Erville, que creo que no te queda muy lejos de tu lugar natal. Vale, sí. Tú sabes lo que pasó ese día, ¿no? En la etapa del Castro de Erville. No sé exactamente lo que pasó en cada etapa. Te lo digo, la etapa acababa arriba, en el Castro. Era una subida. La cortaron justo antes de empezar la subida. Y pasó algo parecido a lo de hoy. Claro, pero es que además lo que tú veías y lo que hemos estado viendo es que yo he visto a determinados medios de comunicación jaleando esto hasta el punto de que yo decía, pero si tú nunca hablas de la vuelta. ¡Nunca!
Pues ya no son solo los medios de comunicación, es que tenemos una ministra, como es Ira Rego, que desde el momento en el que pasó lo del 7 de octubre no solo no lo condenó, sino que no esperó nada para empezar a decir desde el río hasta el mar, Palestina prevalecerá o estas cosas. Quiero decir, tenemos luego lo que hizo la vicepresidenta segunda, no me sé el nombre, La Yoli Tenacillas. Exacto. Sí. Jiménez Los Santos Dixit. Sí. Con el hecho de que de golpe se era Palestina, nadie lo sabía, no estaba agendado en ningún sitio. O sea, que esta gente, a mí me gustaría preguntarle qué entienden por una Palestina libre. Porque yo creo que su concepto de una Palestina libre y mi concepto de una Palestina libre son completamente diferentes. O sea, nosotros tenemos una situación en Gaza, no hay que olvidarlo. Creo que fue en el 2005 se produjeron unas elecciones y desde ahí ya no se produjeron más, porque los que ganaron secuestraron a la población, la tienen secuestrada, la están usando como escudo humano. Se están subiendo vídeos a las redes de estos terroristas, porque es lo que son, donde fusilan, donde torturan a la gente simplemente por intentar coger comida de los camiones de ayuda. También les hacen lo mismo por coger la ayuda que les da a veces el gobierno israelí, que no la da siempre, todo se ha dicho, pero por ese mismo contacto ya les pasa. Hace unos meses hubo un médico en Gaza, esto lo publicaron los propios terroristas, que estaba alentando a la gente a revolucionarse contra Hamas. Los estaba alentando a decir, mira, aprovechamos que están aquí las SDI, vamos a decirle todo lo que sabemos de estos y nos los vamos a quitar de encima. Y vamos a poder hacer luego, pues ya, nuestro país. A esto lo torturaron y lo ejecutaron delante de todo el mundo. Y colgaron el vídeo. Bueno, aparte de que precisamente Gaza no es el lugar más gay-friendly del mundo. Tampoco. No, claro. Sí, eso no lo es, pero tampoco lo son muchas otras partes del mundo, que no le quito... No le quito... Sí, pero eso también hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, también hay que decirlo, pero hay que decir... Lo mismo que mi concepto... el término que utilizaría Fabián Ciberrio sobre Yolanda Díaz es Lady Paro. Pero fijaos, estaba mirando lo de la etapa del Castillo de Erville, Noé. Te voy a pasar la noticia de Onda Cero, que además resulta que me los escucho todas las noches. Y como comenté hace un rato, me toca escuchar a analistas geopolíticos de bolsillo, ¿no? Entonces, llegan al caso de decir, oye, cuando se bombardeó Hamburgo en 1940, los británicos tenían la obligación de enviar suministros médicos a la población civil, alimentos. Se quedan en el tema de Rusia 2022. Ya. Bueno, que más allá yo no estoy en contra de que se ayude a la población gaza, y hay que quede constancia, porque para mí los civiles inocentes... Sí, ya, pero digamos que en una guerra... Dentro de lo posible habría que... Sí. No tienen la obligación. Pero y lo hacen. No tiene la obligación, pero yo lo considero un gesto justo y para mí necesario. Si al final lo que dice Israel, que lo único que quiere es deshacerse de Hamas, yo creo que ayudar a la población inocente de Gaza sería lo normal. Pero claro, también en un estado de guerra hasta cierto punto, porque tampoco sabes nunca quién es el enemigo. No, pero bueno, eso es un debate que me parece interesante y yo en principio sí soy partidario de ayudar a la población civil. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que también yo dije una vez en un debate muy vehemente, que es que Hamas lleva casi 20 años trapicheando con la ayuda humanitaria. Y cuando digo trapicheando, es que se la quedan y la revenden. Sí. Claro. Entonces claro, por eso digo, me gustaría saber a estos pro-Palestina que entienden por una Palestina libre. Y lo digo de verdad. Porque... Es un eslogan. Es un eslogan. Así que aquí sí, cortaron... No, como decía Juan Soto Iván, es la moda del momento. La moda del momento es la banderita palestina y ya está. ¿Veis? Aquí está lo que habían hecho Morgadans. Pues no se les ocurrió otra cosa que meter un árbol para bloquear la carretera. Eso en
etapa que te digo que acababa en el Castro, Sí. en el Castro de Herbille. ¿De acuerdo? Muy bonito, por cierto. Una zona Sí. muy bonita. Tengo que ir un día. Pero el caso es ese. Directamente, pues los señores manifestantes y obligaron a que se cortara y finalizara la etapa 8 minutos antes. 8 kilómetros. Y, sí, perdón, 8 kilómetros, tienes razón. Pero es que te digo el comunicado, ¿no? De la vuelta. Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros de la línea de meta. Pero es que lo que nos hemos encontrado durante esta vuelta es que esto pasó en el Castro de Herbille, pero en Valladolid tuvieron que recortar la crono a menos de la mitad del recorrido inicial. Por cierto, creo que ahí estaba, ¿no? El de Podemos de Castilla y León, dándolo todo. Dices el Pelos. Sí, esa melena rubia, ¿no? Que a veces te puede recordar vagamente a Jesucristo. Con perdón. Bueno, eso del... Bueno... Pero estaba ahí, ¿no? Sí, Y creo que haciendo activismo también. hombre, no iba a estar a vender un poquito de falafel, lógicamente. No, de hecho también creo que era un antiguo portavoz de ETA o algo así, un exetarra también estaba vinculado a esta... Eso en la plataforma Guernica Palestina, que se fundó precisamente este marzo-abril y estaba vinculado en la etapa de Bilbao. Es que al final... Efectivamente, Pablo Fernández. Y aquí vamos a ponerlo, Pablo El Fernández. D'Artagnan. Ese. A ver, Pablo Fernández fue identificado, ¿de acuerdo? Por la policía. A ver, identificado, aclaro, en principio no significa nada. Es Significa decir, que estaba ahí y ya está. no, significa que la policía te toma los datos, pero nada más. Es decir, Claro. no es una detención. Estaba ahí, pero tampoco sabemos qué estaba haciendo en principio. Bueno, manifestándose sí que estaba. Ahora, yo no le he atribuido ningún comportamiento ilícito. Lo que he dicho es que se estaba manifestando y estaba haciendo activismo pro palestino. Solo he dicho eso. No he dicho nada más. Sí, no. Pero que lo haga un político, me parece, es que los políticos no se deberían de meter en este tipo de cuestiones. Sí, lo de identificar, eso ya lo sé en el ámbito personal, porque yendo y volviendo de Donosti solían poner el control, la Guardia Civil en Yurreta, al lado donde estaba la sede de EITB, y en las dos veces pues se me olvidó el DNI en casa. Y parece que tienes la obligación de estar identificado siempre. Sí, Y más allá de cotejar el hecho de quién era yo, no, la cosa no tuvo más. No, vamos a ver, ¿no lo llevabas encima? No lo tenía encima. Porque portaron bien contigo, porque lo que podrían haber hecho legalmente es lo que se da en llamar una detención técnica, que es llevarte a la comisaría y cerciorarse en comisaría de tu identidad. Se portaron bien contigo, ya te lo digo, ¿no? Porque teóricamente estás obligado, si eres mayor de edad, a llevarlo encima siempre, ¿no? Pero a ver, una identificación significa únicamente que te identifican y toman los datos. Luego eso puede quedar en nada. Pero sobre lo que pasó en Valladolid, quiero enseñarlo. Hubo detenidos. 2 manifestantes detenidos en Valladolid por invadir el recorrido de la contrarreloj de la Vuelta. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Claro, y además otras 29 personas han sido identificadas, entre ellas el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández. Pero identificaron a 29, es decir, eso no quiere decir nada. Claro, volvemos, es que habían recortado el circuito. Lo habían recortado a menos de la mitad, porque el circuito inicial eran 27 kilómetros, lo recortaron a 12. Pero es que, a ver, ayer en la Bola del Mundo, ¿de acuerdo? Ya en la Comunidad de Madrid, que es donde se jugó la Vuelta, ¿no? Que eso es curioso. ¿Sabéis cómo se llama quien la ha ganado?
Pista es noruego. No, es danés. Noruego del Sur. Vingegaard es danés, creo. Noruego del Sur. Espera, es danés, sí. Jonas Vingegaard, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente lo sabe? Es que esa es otra. No lo sabemos. Salvo que seamos muy fans del ciclismo, y yo debo admitir también que el ciclismo lo dejé de seguir hace 20 años. ¿De acuerdo? Ha sido una forma activa. Pero el problema es que de lo que hemos oído hablar de la Vuelta ha sido de estos shows que han ido a más. Es que el problema es que han ido a más. Porque sí, en Figueras fue nada, un par de personas. En Bilbao ya pasó lo que pasó. Luego en Galicia el tema subió a que, repito, ya en Monforte de Lemos hubo problemas. Ya en el Castro de Villa directamente ni lo hicieron. En Valladolid tuvo que recortar la etapa menos de la mitad. Y sobre todo, claro, es que hay ciertos grupos que dicen Palestina ha ganado la Vuelta. Pero a ver, ¿qué carajo habéis ganado, hombre? ¿Qué carajo habéis ganado? No habéis ganado nada. Lo que habéis hecho es joder la imagen pública de España. Por cierto, cosa que no hicisteis hace 2 meses en el Tour de Francia, que esto hay que decirlo también. Sí, porque recordemos que esto mucha gente lo olvida. Dicen, no, es que la Vuelta no tenía que haber traído al Israel Premier Tech. A ver, el Israel Premier Tech tenía derecho por ranking UCI a estar en la Vuelta. No se lo han regalado. Es que esto hay que recordarlo. Es decir, por el ranking que tiene la UCI, que es una clasificación, ¿de acuerdo? Había 2 invitaciones que correspondían por ranking, y la del Israel Premier Tech era por ranking. Luego hay otras invitaciones que extienden la Vuelta, que normalmente son para equipos españoles de segunda fila, que ¿no? Son 3. El Burgos, ¿está ahí uno de Euskadi? Este año no. Este año pero no. Ha estado sí. Veces. Sí, el renacido Euskaltel Euskadi. El Caja Rural era de los invitados. Caja Rural también ha estado en el combo alguna vez. Quiero decir, pero uno de ellos suele ser el Burgos, ¿no? El Burgos suele ser. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. Esas invitaciones sí que son discrecionales de Unipublic, que puede invitar a quien le parezca. Pero esas 2 que he dicho, entre ellas la del Israel Premier Tech, no. Y como tal estuvo en el Tour. Efectivamente. Y los franceses lo manejaron mejor, porque no se ha oído hablar de problemas en el Tour, pero sí en la Vuelta. Se ha oído hablar de problemas a partir de la etapa 5, pero no antes. Cuando se entró en España, porque hubo 3 etapas en Italia y 1 en Francia. Sí. Pero ya en Figueras, la primera etapa en territorio español, hubo problemas. Y yo tengo que preguntar qué os ha parecido la... Bueno, voy a poneros a Feijóo. No es que tenga especial gana, pero bueno, tengo que ponerlo. Porque hizo un comunicado el hombre. Una carta breve, justo después. El presidente del gobierno está orgulloso del comportamiento de unos pocos que, para manifestar su apoyo a Gaza, han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas. Yo no. Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique ni violencia ni altercados. No apoyo a Hamás, tampoco quiero sus aplausos. Tampoco comparto la respuesta que está dando el gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino. El gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo. Esta es mi manera de defender la postura mayoritaria de una nación civilizada y democrática como es España. Alberto Núñez Feijóo, esto es en Facebook, hace 4 horas en su perfil oficial. ¿Qué valoraciones hacemos de esto? Que hace una concesión respecto de las consecuencias del 7 de octubre, porque si no, igual
hasta en su propio partido le sacarían cantares. Así que ahí tenemos el tratar de decir algo. Venga, voy a decirlo con ganas. Primer párrafo, un poco a la gallega, bueno, con pregunta más que de respuesta, y la parte final de afirmación, pero en forma negativa. Y luego esa situación de, ojo, hay que poner un poquito de moral, así que nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto que está haciendo Bibi, así que por favor, no me insulten mucho. Tibio. Como dicen por internet, tibio. Es ni para un lado ni para el otro, no me manifiesto mucho, digo algo así que puede quedar muy bien, pero yo creo que es que no tenía ni que meter a Israel, ni que meter a Hamas, simplemente decir que las cuestiones ideológicas se tienen que dejar de lado en una competición deportiva. Y ya está. Y la obligación, en este caso, del Gobierno de España, de la Policía Nacional o incluso de la Guardia Civil, si me apuras, sería garantizar que dentro del territorio español esa competición se pudiera llevar a cabo sin altercados. Ya está, no necesitas ni justificar de un lado ni justificar al otro. Yo creo que es una crítica mucho más racional. Yo lo entendería mucho mejor si criticaras al ministro de Interior directamente, si le apelaras por la dejadez de funciones, más que hacer esta sensiblería que al final no convences a nadie porque intentas convencer a todo el mundo. Y añado, cuando la vuelta clásica que empezó en 1903, como es el Tour de Francia, pasó por el País Vasco, es decir, formalmente pasó por el Estado español, trajeron gendarmes. Y hubo gente que pensó, pero qué demonios, porque lo de hoy justifica que en cualquier tipo de actividad que sea relacionada con otro estado, digan, no, yo envío mi policía allí. Hay algo interesante que es la opinión que ha tenido Pedro Perico Delgado, que es la cara, ¿no?, del ciclismo en España como comentarista. En su día, hombre, fue un ganador del Tour de Francia, ¿no?, y de la Vuelta, fue un deportista de éxito, pero no todos los deportistas de éxito luego se reciclan tan bien como comentaristas deportivos. Sí fue el caso de Perico Delgado, ¿no? Entonces, él ha comentado y ha sido crítico con esta permisividad, ¿no?, en varias ocasiones. Y hoy, esto lo saco del Confidencial, Perico Delgado explota por el boicot a la Vuelta. Están haciendo un flaco favor a lo que está pasando en Gaza. ¿De acuerdo? Ojo, y sigue. Esto es una vergüenza. No puede ser que a costa de otros hagas un abuso de poder frente a cualquier sistema. Es violencia contra violencia. A estos antisistema les da lo mismo lo que pase en Gaza. Lo has clavado, Perico. Quieren violencia, bronca, sí, totalmente de acuerdo. Les da igual quién salga mal parado. Quieren lío aquí. Me parece fatal que algunos partidos apoyen esta manifestación violenta, añadió Perico Delgado. Yo creo que lo ha definido muy bien. Sí. Porque estaremos de acuerdo que lo que ha pasado hoy en Madrid, pacífico no ha sido. No. Y si me apuras, con unas pocas frases, ha hecho más oposición a lo que ha ocurrido que Feijóo con las suyas. Sí, porque al final Perico Delgado es un deportista retirado, pero que ama el ciclismo, comenta el ciclismo, ha vivido esto, porque él sigue la caravana de la Vuelta todos los años, es decir, la cara de Televisión Española, de hecho, ¿no? Y de hecho, aquí es muy curioso. Plataforma TV Libre, ¿no? Un tuit. RTV corta con publicidad a Perico Delgado cuando el exciclista critica a los partidos políticos que fomentan el odio en un país que se llama democracia durante las protestas radicales y violentas pro-palestinas. El boicot a la Vuelta interrumpe la última etapa en Madrid.
Ah, le cortaron con publicidad. Bueno, Televisión Española últimamente, pues siempre ha estado muy del lado de quien gobernara en ese momento, pero últimamente lo que estamos viendo es un desfase brutal. Hace poco salió un vídeo de Juan Sotibax de TV diciendo lo que era la cartelera, o sea, la parrilla de un día normal de TVE cuando estaba Rajoy, a cómo está actualmente, y sí que es cierto que la carga ideológica es brutal lo que ha crecido, se crece de una forma exponencial que es imposible no verlo y no darse cuenta. ¿Sabes qué sucede? Pero tú ahí Sí. en Televisión Española tienes a Nuevos Valores. Sí, ahí Rajoy tardó 6 meses en ir a ocupar Radio Televisión Española, así que no le importaba mucho. Cosa que a Pedro Sánchez sí le importó mucho. No, pero por ejemplo, a ver, el problema es que en el caso de Perico Delgado, Perico Delgado ha sido comentarista en Televisión Española con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, con Sánchez. Es que Perico Delgado lleva casi 30 años de comentarista. Porque además, ya digo, al poco de retirarse ya empezó, ¿no? Y Perico Delgado se retiró a mediados de los 90. Claro, que empieces ya con esto. Y luego, otra cosa que dijo: para los manifestantes esto es un gran éxito, no me quedan palabras más que de protestas, no tienen ni pies ni cabeza lo que está pasando, la violencia lleva a más violencia y así hacen un flaco favor a lo que está pasando en Gaza. ¿De acuerdo? Esto lo he sacado del Confidencial. Vamos a ver, aquí lo que nos queda es que sí es cierto que las personas que querían boicotear la vuelta se han salido con la suya. Y nos Se lo hemos permitido. Efectivamente, ese es el problema. Ese es el problema. Que esto se podría haber evitado. Y esto es la pregunta que yo hacía. ¿Había efectivos para evitarlo? Sí, los había. ¿Había voluntad política para evitarlo? Yo ahí tengo muchas más dudas. Yo no tengo dudas. Es evidente que no. Precisamente porque la excusa parece validar cualquier cosa que pueda ocurrir al respecto. Y eso es parte del problema. Ahí está. Pero lo mismo ocurrió en Torre Pacheco. Al final estamos viendo como el gobierno usa ciertos conflictos violentos o que pueden volverse violentos a su favor y no interviene hasta que a ellos no les conviene, independientemente de la seguridad de los civiles, en este caso de la seguridad de los ciclistas. Sí, totalmente. Y un poco, sobre todo, esto es un elemento más en el desprestigio internacional de España. España cada vez se ve como un país menos confiable, menos seguro. Hay otros países europeos que tienen una postura con respecto al tema palestino similar, pero que no han tolerado esto, que no lo han tolerado. Esto se podría, efectivamente, haber evitado. Y bueno, yo os voy a ser sincero, no era un tema que me apeteciera demasiado hablar antes de lo que ha pasado hoy, ¿no? La organización de la vuelta estaba diciendo que esto se acabe cuanto antes, queremos llegar a Madrid. Al final no han llegado a Madrid. No han llegado. Y yo creo que para finalizar, ¿podríamos sacar alguna conclusión o algo útil de todo esto? Pregunto. Yo lo único útil que podría sacar sería en caso de que la población española despierte, que se dé cuenta de cómo se están usando las cuerpos de seguridad del Estado al servicio de quiénes están realmente y de cómo están usando los políticos todo esto. Sí, ¿por qué no? Porque tienen que saber quiénes los gobiernan y quiénes los quieren gobernar. Sí, totalmente de acuerdo. Tú, Juan Carlos, ¿qué piensas?
que podría ser un momento en el que aprovechara, no la población en general, pero sí algún tipo de gente, para reflexionar que más allá de la emotividad, más allá de lo efervescente de toda esta situación en donde lo irracional permea sobre lo racional, y eso, los factores más epidérmicos, sepan evaluar realmente lo que ha sucedido, que sepan desbrozar capas que pretendan imponer sobre el relato de lo que ha sucedido respecto de situaciones en Gaza, que si hambrunas, que si lo otro, que si cualquier cosa, porque no podemos olvidar que hay 60 conflictos abiertos y que, por ejemplo, solamente por citarlo, este año 2025 Ecuador va a terminar con una tasa de 10.000 muertos en homicidio. 10.000 por homicidio. Por tanto, hay muchísimas causas en el mundo, muchísimas, que pudieran generar protestas. Por tanto, sepan desbrozar que las excusas son una cosa y lo que ha sucedido otra. Y que no puede seguir pasando. Porque lo que se abre la puerta en un determinado ámbito, luego puede generar problemas en la convivencia día a día. Y por tanto, abrir esta puerta puede ser muy problemático, no ya respecto de la geopolítica, sino para la vida diaria de cada uno de los españoles que viven en España. Por lo tanto, mi reflexión sería acerca de eso e invitaría a acompañarme a hacer esa reflexión porque es importante y trascendente. Muy bien. Pues yo quiero finalizar dándoos las gracias a los dos, porque además hoy hemos tenido sesión doble y son casi las 12, ¿eh? La verdad es que nos va a tocar descansar en breve, pero lo dicho, gracias a ambos por la disponibilidad, gracias Juan Carlos, gracias Noé, y nada, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, comentad, compartid, dale al me gusta o suscribíos, y también os podéis hacer miembros, ¿no?, por la módica cantidad de 0,99 euros al mes, que esto me da más tiempo para poder dedicarme a esto. Nada, un saludo y nos vemos en el próximo. Pues ya lo tenemos.